Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Le damos gracias a Dios y le damos gracias a cada uno de ustedes porque nos están viendo en este momento y sabemos que ustedes son los que nos estimulan cuando nosotros vemos que hay personas que visualizan, ven el video, que lo completan y que en Facebook y en YouTube nos dicen, han visto tantas reproducciones, quiere decir que lo que estamos haciendo, ustedes lo están viendo, entonces nos estimulan. Pero si ustedes pasan ese video a otras personas y lo ponen en sus redes sociales, pues muchas personas van a ser beneficiados. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es hablar de la Biblia, de la iglesia, de la salvación de nosotros, de lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nosotros lo transmitimos, para que tengamos vida, para que tengamos libertad y sobre todo para que alcancemos la felicidad que tanto anhelamos. Hoy el tema que les estamos proponiendo, la hermana Sandra, Denise y Eugenia, el tema que les estamos proponiendo es: la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y todo cuerpo tiene una cabeza. Y la cabeza es el cuerpo de la iglesia. Y esa cabeza es Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza de la iglesia. Si nosotros visualizamos nuestro cuerpo, que lo dijo Pablo, vamos a entender muy bien. ¿Por qué dice Pablo que la cabeza es Jesucristo? Pues porque es el que dirige, el que orienta, el que guía, es el que mueve. Dice que donde va la cabeza, pues para allá va el cuerpo. Y el cuerpo es el que representa a la iglesia, el que le sirve a la cabeza. El cuerpo es el que le sirve a la cabeza. Entonces vemos que el cuerpo y la cabeza están unidos para hacer una obra en el mundo. Ese es prácticamente lo de la iglesia. Decimos que Jesucristo está vivo, pero ¿dónde está vivo? Está vivo en su cuerpo y Él, que es la cabeza. Hay muchos textos que hablan de lo mismo. Por ejemplo, en Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, cuando nosotros hablamos de iglesia, inmediatamente nos imaginamos el templo, nos imaginamos un lugar, nos imaginamos así como un santuario. Pero cuando vamos a la palabra iglesia, la palabra iglesia viene de eclesia, en griego, que significa reunión de personas, donde las personas se reúnen con un propósito. En esa época para escuchar a los políticos, para organizar las calles, porque eran las cities, las ciudades, cómo se organizaban la urbe, era para hablar de los conflictos de violencia, la seguridad, cómo estaba funcionando la ciudad en cuestión de economía, los servicios sociales, el agua, la luz. Entonces se reunían para tratar esos asuntos. La asamblea, esa es la iglesia. O sea que la palabra iglesia no es algo sagrado. La palabra iglesia es una palabra común y corriente donde se reunían. Es como decir hoy día la sociedad, la comunidad, el pueblo. Esa es la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí eficaz? Es que la asamblea, esa iglesia, se reúne con un propósito. Si ello era para arreglar el agua, la luz y los servicios sociales y la seguridad del pueblo, nosotros es para hablar de las cosas que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, por eso cambia el concepto de la asamblea. Es lo mismo porque es reunión de personas, pero el propósito para el cual se reúnen es diferente. La iglesia se reúne para hacer el propósito de Dios, que es la voluntad de Dios. Por eso en Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y en Colosenses 2:19 dice, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Por eso cuando Pablo dice que yo sembré, Apolo regó y quiso crecer, la semilla fue Jesucristo, la siembra fue Dios. Esto quiere decir es que la iglesia es como un campo sembrado, es como un cuerpo que se va desarrollando, va creciendo. Por eso en la iglesia debemos crecer en santidad organizacional y tenemos que crecer también en número para que la iglesia se vaya nutriendo. Muy bien, esa es la primera parte que les quería hablar. Luego voy a hablar de otros punticos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y le voy a dar el paso a mis hermanas.
Buenos días, aquí estoy otra vez, Denise Hernández del Príncipe de Paz Methodist Church. Le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí. Bendice a todos los que nos ven, bendícelos espiritualmente, que sus corazones sean ablandados, que toda cáscara dura que quiera convertir el corazón a una piedra sea quebrada, y que la palabra entre y fluye en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy estamos hablando del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está vivo Jesucristo? Pues está vivo en las gentes, ¿verdad? Ayer hablamos de Cristo vive y existió en ese tiempo, murió, resucitó, se transformó su cuerpo a un cuerpo glorioso, vino para atrás y almorzó y comió con los discípulos, se quedó un tiempo y luego ascendió al cielo, y así como lo ven en el cielo, les dijo a los discípulos, vino los ángeles a levantarlo, y dijeron los ángeles a los discípulos, así como lo ven, así lo van a ver otra vez, va a venir otra vez. Entonces, mucha gente no cree en eso, dice que es nomás una historia, pero ha vivido el Espíritu, la unción de Cristo Jesús aquí entre la gente desde ese tiempo, porque han habido muchas iglesias. Y una gente habla mal como de las mega churches, que son entretenimiento, ¿verdad? Pero en ese tiempo hubo una mega church, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Movió a la gente y hubo 3,000 que se salvaron. Habían muchos en historias en el libro de Hechos que miles se salvaban, ¿verdad? Entonces, pero no se quedaron, se quebraron, fueron perseguidos. Tuvieron persecución y se quebraron las iglesias. ¿Y por qué? Para que se desparramara la palabra. Ahora tenemos Facebook y tenemos muchos medios de que se desparrame la palabra, ¿verdad? Y hay muchas iglesias, y estaba leyendo ahora la parte donde dice, es un cuerpo, ¿cómo dice? Un bautismo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, dice, there's one baptism, un bautismo. No quiere decir que no nomás hay una manera de bautizarte que es válida, sino, y no quiere decir que nomás en un lugar es válido, o que nomás con una religión es válido. Este bautismo es tu decisión como cristiano de convertirte, ¿verdad? Y hacerte de parte del cuerpo de Cristo. Entonces llega la unción, Jesucristo se fue con su cuerpo glorificado y dejó la unción. Cristo quiere decir unción. Entonces aquí se quedó el Espíritu y le decimos el Espíritu Santo. Y Él se fue y tú decides a entrar a esa unción. Entonces, cuando eres bautizado, no eres bautizado, no tiene que ver dónde, cuándo, cómo. Y el cómo, exacto. Pero quiere decir que tú estás haciendo una decisión. No tiene que ver, mucha gente tiene que ir hasta Jerusalén y bautizarse en el río de Jordán. Otros creen que nomás la Iglesia Católica y es todo lo que cuentan, los demás no cuentan, que nomás hay un bautismo, ¿verdad? Y unos nomás se ponen agua, y otros se meten todo el cuerpo en el agua, y unos dicen, se pelean en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o otros en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero la cosa más importante, que tú te estás hundiendo el pasado, ya, no more, y ya eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el hecho de someterse en Cristo y la unción
es que ya no vas a vivir en la carne y vas a dejar el estilo de tu vida atrás y vas a recibir la unción y vas a caminar en santidad por fe, separado y santificado. Jesucristo dice, tú eres mío, eres mi cuerpo y estás apartado del mundo, ¿verdad? Entonces, estás apartado del mundo y Dios es arriba de ti, es tu Padre y es todo va a ser por ahí. Ayer hablamos que Jesús es la puerta y tienes que pasar por la puerta, ¿verdad? Y en veces la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene doctrinas, tienen teología, tienen ideas, alabanzas diferentes cosas que se comienzan a separar de unos de los otros y se inventan otras iglesias y usted dice, yo nunca voy a hacer otro edificio, si ya hay muchos, ¿verdad? Entonces, pero se hace otro edificio, se hace otro nombre, otra religión, ¿verdad? Se va quebrando la iglesia, que yo pienso que es bueno, ¿verdad? Porque es como que se está desparramando la palabra, ¿verdad? Pero aquí mismo en la iglesia metodista también, digo este mensaje para ustedes, que somos el cuerpo, no somos la cabeza. Amén. Así es. Somos el cuerpo. Entonces aquí en Isaías 55 dice, 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces nosotros no somos la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos de la cabeza, que es Cristo Jesús, que nos mantiene vivos. Sin la unción, sin Cristo, no nos podemos mantener vivos. Somos un cuerpo muerto. Porque sin cabeza no podemos hacer nada. Muerto es bueno la carne, ¿verdad? Y a caminar en el espíritu. Claro. Pero cuando estás muerto en el espíritu, ya no tienes cabeza. Muy bien. Sandra. Sí, hola, muy buenos días y muchas bendiciones. Estamos hablando sobre qué significa en la iglesia, ¿verdad? En Cristo, el cuerpo de Cristo. A veces me pongo a escuchar al pastor lo que dice, mi anhelo es ir a las casas a dar la palabra, ¿verdad? Pero estaba analizando yo esta mañana, le dije, pues, ¿por qué está sufriendo sobre eso, verdad? Porque es como si nos quejáramos, digo yo, pues como si estuviera quejándose, porque es como si nos quejáramos, ay, ¿por qué no viví en el tiempo que Dios anduvo aquí en la tierra, Cristo Jesús en la tierra, ¿verdad? O sea, yo lo fuera adorado y hacer todo por Él, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es como si nos estuviéramos quejando del Espíritu Santo, que pues mora en nosotros, ¿verdad? Así Él en medio de esta comunicación que tenemos ahora, pues está llegando a miles de casas, o sea, no nomás... O sea, a la vez. No está usando su cuerpo físico, pero está llegando a muchas corazones y muchas personas, ¿verdad? No es lo que Dios estaba pensando esta mañana, pero voy a hablar sobre por qué llamamos al edificio la iglesia y si somos la iglesia. La iglesia no es el edificio ni el servicio en donde ella se reúne para adorar a Dios. La iglesia son las personas que han sido unidas a la muerte y resurrección de Cristo por fe. Eso está en Romanos 6, del 1 al 11. Y muchos de nosotros decimos, voy a ir a la iglesia,
o a qué horas empieza la iglesia, ¿verdad? La palabra iglesia significa reunión. Y eso es solamente un edificio para ir a reunirnos, pero realmente nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea, no necesitamos un edificio. O sea, ¿de qué sirve venir aquí si, yo a veces digo, si no nos concentramos en esa hora o 2 horas que estamos aquí? Digo, entonces pues quédense en su casa, ¿verdad? Porque es muy importante que nos estamos uniendo como un cuerpo, unidos a santificarlo, a adorarlo, a revivir ese momento y sufrimiento que Él sufrió, y recordar todo esto constantemente para nosotros poder vivir la verdadera verdad, ¿verdad? No venir a gastar el tiempo de Dios aquí en vano, ¿verdad? Es muy importante que hay que tomarlo muy en cuenta y obedecer y adorarlo como debemos de hacerlo, ¿verdad? Como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro todo, como nuestro respirar, o sea, todo nuestro ser. Y también quería empezar con unos en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en Colosenses 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias. Y en Mateo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en Efesios 15:16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en Proverbios 19:8, el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Y en Eclesiastes 1:18 dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Y quiero compartir unas cosas que se me hicieron importantes, que tienen mucho que ver con, o sea, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el entendimiento. Estaba analizando qué es el verdadero propósito de la palabra, ¿verdad? Y nosotros como creyentes y siendo ese cuerpo de Cristo, o sea que mucho viene aquí, y quiero descifrar muchas de las cosas que podemos aprender aquí en la palabra como cuerpo de Cristo, como iglesia. Voy a empezar de la A hasta la Z, ¿verdad? En el abecedario. Va a estar largo. No, está cortito. Lo que traté de cortar, pero lo voy a descifrar. Amistad, podemos aprender sobre la amistad, adoración y por supuesto el número 1, que es amor de Dios, ánimo y aliento, alaba a Dios, arrebatamiento, bondad, bautizo, consuelo de Dios, cumpleaños, confianza, caridad, sobre el dinero, la esperanza, que es una de las cosas más requeridas, ¿verdad? El regreso del Señor, muy importante, encarnación, el día del reposo. También podemos aprender sobre los fariseos, falsos cristos, fe en los tiempos difíciles, como ahora y siempre, nomás que no lo vemos, porque estamos aún pasando por esta pandemia y lo ponen en las redes sociales o en televisión, pero todo el tiempo estamos pasando por tiempos difíciles y realmente lo vemos, nomás que como andamos tan ocupados en el trabajo y X cosas, o con el novio, el marido, o poniendo más atención a otras cositas, ¿verdad? O sea, no nos ponemos a concentrar realmente, que todo el tiempo estamos pasando por tiempos difíciles.
sobre la fortaleza, fe, familia, la gran tribulación, sobre la humildad, humilde búsqueda, también sobre la justicia y más importante, que es el juicio de Dios, la venida de Cristo, las bendiciones de Dios, matrimonio, misericordia, muerte, misión, mentira, marca de la bestia, nacer de nuevo, nombre de Dios, sobre la obediencia, la oración, palabra de Dios, palabras valiosas, persecución, pecado, perdón, salvación, santidad y el temor de Dios, que es el que debemos de tener para poder adorarlo, amarlo con todo nuestro corazón, obediencia, oración, palabra de Dios y como dije, la vida eterna, ¿verdad? Son muy importantes y muy valiosas que sepamos todo eso, y eso también lo pueden encontrar en el internet sobre los temas que tiene la palabra, ¿verdad? La Biblia, y así podemos aprender más deep, ¿cómo se dice? Más temas más profundamente, ¿verdad? Y concentrarnos por lo que estamos pasando para ayudarnos a uno mismo, porque bien le puedo pedir consejos a Denise o al pastor o a otro líder, ¿verdad? Pero el que realmente me va a ayudar voy a ser yo mismo y por supuesto nuestro Padre Celestial, nadie más. Así que ahora le paso la palabra a nuestro pastor. Gracias. Qué bueno, estamos hablando entonces del tema de la iglesia. ¿Por qué nos inspiró a hablar del tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo y Cristo cabeza de la iglesia? Porque ayer hablamos que Jesucristo está vivo, y si Jesucristo está vivo, debe estar vivo en alguna parte. ¿Dónde está Cristo vivo? Vamos a tal santuario porque allá está Cristo vivo. Vamos a tal lugar porque allá está Cristo vivo. Vamos a tal pastor porque ese pastor tiene una unción que ahí está Cristo vivo. No, pues Cristo vivo tiene que estar en todas partes, porque nosotros, todos los bautizados, hacemos parte activo de los miembros de la iglesia. Entonces, en esencia, la iglesia es una. La iglesia es un cuerpo, es una unidad, en la cual lo más importante es que todos permanezcamos unidos, porque si dice Jesús, yo soy el tronco, y si alguna rama se despega del tronco, muere. Entonces, si un cristiano dice, yo soy solo cristiano, aparte, y practico mi fe aparte, pues se va a morir, está muerto, entonces tiene que estar en unidad. Entonces, somos uno, pero diversos. Mire que aquí somos 3 personas exponiendo el mismo tema. Y si nos ponemos a mirar, tenemos diferente forma de mirar, de pensar, porque somos miembros distintos. Somos una unidad de un programa que estamos presentando, pero a la vez somos diferentes. Y aunque Denise y Sandra son mujeres, son ellas también distintas. Y cuando uno va caminando por la calle y ve a la gente, no hay 2 personas iguales. Y es más, caminamos diferentes, porque uno dice, allá viene Julano, ¿y cómo supo que era Julano? Por la forma de caminar, hasta en la forma de caminar somos distintos. Entonces, somos uno, pero diversos. Por la forma de manejar. Claro, somos semejantes, nos hizo a imagen y semejanza de Dios, pero no somos iguales. Somos diversos, no somos iguales, como la mano, ni siquiera las 2 manos son iguales, la una es diferente a la otra. Dicen que un ojo es diferente al otro, una oreja es diferente a la otra. Entonces somos diversos miembros, entonces somos una unidad en la diversidad y nos mantenemos semejantes, porque nos semejamos unos a otros, pero en el fondo somos diferentes, somos distintos, no somos iguales. Entonces, ¿cómo debe ser esa iglesia? Debe ser una, y eso lo encontramos cuando dice 1 Corintios 12:12, dice, porque de tal manera que uno es el cuerpo y tiene muchos miembros, empero todos los miembros de este cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo. ¿Ve? Esa es la iglesia, que donde uno esté, se sienta conectado con otros. No somos ruedas sueltas, dicen en Colombia, un refrán dice, cosumbo solo. No, somos gregarios, estamos unidos con un propósito. Y dice en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo por su propia edificación en amor. Quiere decir que si estamos más unidos,
en coherencia, sincronizados, como miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo está sano. Así como nuestro cuerpo también está sano si está bien sincronizadito. ¿Y qué debemos hacer nosotros como miembros de la iglesia? Cuidarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. En 1 Corintios 12, 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en Romanos 12, 15, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo individualmente miembros unos de otros. Y en 1 Corintios 6, 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y le daré miembros de una ramera? De ningún modo. O sea, nosotros tenemos que estar bien unidos. Para estar bien unidos y para nosotros cuidarnos unos a los otros, para nosotros cuidarnos unos de los demás, ¿cómo debe ser ese cuerpo? Entonces, Efesios 1:4, según como nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Porque si un miembro, una parte de mi cuerpo, se daña, pues pudre todo el cuerpo. Como dicen que un tomate dañado daña toda la caja, pudre toda la caja. Entonces, por eso el Señor nos hizo santos y sin mancha, nos escogió antes de la creación del mundo para que estemos delante de Él, santos y sin mancha en el amor. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la vacuna contra el coronavirus? ¿Cuál será la vacuna contra el coronavirus? Oh, no sabemos, porque hasta ahora lo están buscando. Pero ¿cuál será la vacuna para que se nos quite la mancha y estemos sin culpa? El amor, claro. Entonces, el amor que nos dio en Jesucristo. De Juan 4 y 5. Claro. Y en Colosenses 1:22 dice, sin embargo, ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha e irreprensibles ante Él. O sea que el cristiano, cuando se hace miembro de la iglesia a través del bautismo, renuncia a su pecado, renuncia a su vida anterior y empieza a ser una persona nueva porque ya pertenece a un cuerpo nuevo. Y no va a traer mancha, ni va a traer pecado, ni va a traer corrupción. Al contrario, va a traer bendición. Y para terminar, y dar el paso a mi hermana Denise, Efesios 5:27, a fin de presentar a sí mismo una iglesia, de que si yo como cuerpo de Cristo, como miembro individual, estoy puro, sin mancha, dice que la iglesia, ya el conglomerado, a fin de presentar a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La iglesia es santa porque nosotros somos santos. Y si nosotros somos santos, la iglesia es santa. En la iglesia católica... Explica esa palabra inmaculada. Inmaculada es sin mancha, Okay, pura. Perfecto. Pura. No, pura, sin suciedad. Como una camisa, cuando se me chorrea algo, entonces voy y la purifico. ¿Qué es La inmaculada? lavo. Sí, inmaculado es puro, sin mancha. ¿Qué iba a decir? Iba a decir que en la iglesia católica dice así, se dice así, si yo como sacerdote estoy en pecado y celebro un sacramento o oro o cumplo mi ministerio, dice, no importa que en ese momento el cura haya cometido un pecado, esté en desgracia, no esté en gracia de Dios. La iglesia suple, pero eso es un problema, porque es como un tomate dañado en medio de una caja, entonces... Le va a matar el sabor al chile. Claro. Vas a ver y se lo pones al chile, vas a ver toda la botella de chile a tomate. Correcto, rancio. un huevo podrido, si un huevo, voy a hacer un omelette y tengo 6 huevos, 6 huevos, y uno de esos está podrido, entonces el omelette va a quedar bueno. No, el omelette se echa a perder todo el omelette. Entonces eso no es tan cierto que dice que la iglesia suple. Claro, como la iglesia es siempre santa, la iglesia es una, es santa, entonces no importa que yo en ese momento esté en pecado, la iglesia suple, no va a suplir. Ese huevo podrido se va a dañar al otro, al contrario, vas a dañar el resto, va a dañar el resto, sí. Entonces por eso esto de cómo debe ser el cuerpo de Cristo, nosotros como miembros debemos ser como Efesios 1:4, que nos presentemos delante de Dios santo y sin mancha. No lo puedo hacer, claro que sí, en amor, en la reconciliación que nos hizo, porque fue Jesucristo, a través de Jesucristo es que somos santos y sin mancha, no por nosotros, nuestros méritos, ¿no? Muy bien. Gloria a Dios. Ahorita que estaba hablando, que dijo que como camina una persona ya sabe, ahí viene fulano. Entonces cuando estaba mi hijo en la banda,
todos estaban vestidos con pantalones negros, ¿verdad? Todos iguales en la banda. Pero mi hijo le decía a mi esposo, a Joe, le decía, mira, ahí está Joe Frank. Dice, ¿cómo sabes a cuál es? Porque tiene las piernas igual que yo, donde están las rodillas, se le así como un venadito. Y dije, ese es Joe Frank, mira las piernas. Y dice, sí es. Awesome. Y ya poníamos los binoculars a admirar a nuestro hijo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo de Cristo es como esa banda de la high school que tocan, ¿verdad? La música. Y está el director y él ya no está dirigiendo, está sentado con su traje y no le está hablando la banda, está así, nomás viéndolos, ¿verdad? Y otro que dirige, band director, ¿verdad? Está allá arriba grabando todo y viendo cómo se ve todo el performance, ¿verdad? Cómo se está moviendo la banda en el estadio del fútbol. Y luego los que les está dirigiendo ahora son los muchachos, ¿verdad? Entonces, Jesucristo es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo y usted es el drum major, como en la banda, ¿verdad? Y el día del juego, y tocan enfrente de todos, está un estudiante vestido diferente ahí en el frente dirigiéndolos. Y cada persona tiene su instrumento y hace cierto ruido, ¿verdad? Con ese instrumento. Y todos estudian y tocan la misma música. Si se vuelve uno tontito, van a sacarlo pronto, le van a quitar el instrumento, porque va a arruinar el sonido. Muy bien, todo muy grupo, bueno, ¿verdad? muy buena. Entonces, en veces se ponían a buena jugar. Analogía. Y ya se habían hecho su performance, ¿verdad? Allí en el estadio, ¿cómo se dice? Performance, que ya tocaron para la gente. Y luego ya descansaban y se quitaban la pluma y la teníamos que alzar y se desvestían y estaban todos sudados. Y los de los tambores se sentaban en una rueda y se ponían bien locos y comenzaban a tocar y las cheerleaders allá estaban grite y todos baile y los directores, no los dejes que toquen eso, ¿verdad? Pero, y se oía bonito, y yo decía, pero ¿por qué? They're having fun, se están divirtiendo. Ya habían ¿verdad? cumplido con ya su habían propósito. cumplido y se estaban divirtiendo y se oía bonito, ¿verdad? Ese sonido, pero no era la imagen que los directores querían que los padres oyeran o vieran en público, ¿verdad? Porque aquí enseguida de la banda están todos los padres sentados, ¿verdad? Y así es en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos influenciados por la cabeza, por Jesucristo, y tenemos que seguir esta dirección. Y dice aquí en Proverbios, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Entonces tenemos que quedarnos enfocados en qué es lo que quiere Cristo. Comencé con Isaías, que los pensamientos de Dios son más altos, son diferentes, no son los de nosotros, ¿verdad? Y en Génesis, nosotros estamos hechos en la imagen de Dios, ¿verdad? Amén, así es. Entonces, Dios creó y nosotros somos creadores, así Amén. como la banda. El director creó una performance, ¿verdad? Una presentación, y los muchachos estudian la música y ellos hacen que todo muy bien. Funciona, se venga junto, ¿verdad? El tiempo, el modo y todo, ¿verdad? Así es. Entonces, en el principio, en Génesis capítulo 1, versos 3 y 5, dice, y dijo Dios. Entonces, nosotros también, cuando nosotros hicimos algo, pasa. Así es. Somos como Dios, creadores. Dios creó y nosotros somos creadores. Amén. Entonces dice, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y le llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas les llamó noche. Y sigue. Y luego en 14, allá en 14 dice,
Dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día. Entonces, Él está diciendo con sus palabras. Entonces, nosotros, el cuerpo de Cristo, también vamos a decir palabras. En Josué 10, primera de Josué da instrucciones y dice, no tengas miedo, tus ojos van a estar en la palabra, ¿verdad? Aquí, mantiene tus ojos aquí, ¿verdad? Léela y mírala y no quites el enfoque, ¿verdad? Y entonces Josué habló con sus palabras y está siendo atacado por 5 ejércitos del enemigo. Están peleando y el sol se va moviendo. Y Josué dice, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Moisés también habló y le dijo Dios, háblale a la piedra. Y la primera vez le dijo, pégale a la piedra. Y la segunda vez le dijo, háblale a la piedra, pero estaba tan enojado, distraído de lo que estaba diciendo la cabeza, distraído por la gente, y se enojó y le pegó y no le habló a la piedra. Y como quiera Dios le dio agua, pero le quitó otras cositas, ¿verdad? Bendición de entrada. Y Jesús le habló a Lázaro. ¡Lázaro! Y Lázaro salió y le habló a la hija de Jairo. Le habló al hijo de la viuda. Venía la marcha de la muerte en contra de la marcha de vida. Venía Jesús y los discípulos y topó la muerte con la vida y despertó el muerto porque Jesús habló. Así es. Entonces Jesús vino a la tierra para enseñarnos a dar palabra y a perdonar, a ser amorosos y perdonar. Así es. Usted dijo que en inglés era forgive, ¿verdad? Forgive. Give es dar. Y forgive, pues estás dando más todavía, ¿verdad? Dice la Biblia que tenemos que perdonar 7 más 70, ¿verdad? Y get es recibir. Forget es recibir el olvido. Y ayer hablamos de Marcos y él habló ahí Jesucristo a la higuera. Y luego les dijo a los discípulos que le hablaran a la montaña. Entonces somos jefe en nuestra vida con el poder de Dios. No tenemos que subir la montaña ni ir alrededor de la montaña, sino que hablar que se mueva completamente la montaña. Amén. Entonces somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, pero los pensamientos son más altos que los de nosotros. Siempre tenemos que estar enfocados. ¿Qué es lo que quiere Cristo? ¿Qué es lo que quiere Cristo? Para que se quede viva esa iglesia y esa unción, ¿verdad? Así es. En Romanos 10, 8 y 9 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, levantado de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, para mantener Cristo vivo en esta edad, en cualquier iglesia, en cualquier congregación, se necesita que seguir hablando la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Sandra. Sí, hola, bienvenidos de nuevo. Voy a tocar unos
versículos en la Biblia que creo que son muy importantes en este tema, puntos principales, ¿verdad? En Juan 14:23 dice, Jesús respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. En 1 Corintios 3:16, o luego me voy a ir a 6:16 y 6:19, en 1 Corintios, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Por qué nosotros somos el templo de Dios vivo? Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y aquellos serán mi pueblo. En Efesios 2:19, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros. No sé si habrá otra palabra para extranjeros. Aliens. Aliens. Bueno, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia, que significa literalmente la casa, ¿verdad? Esa es la iglesia de Dios. Así es. Y nosotros somos el lugar en donde mora el Señor, ¿verdad? Amén. Y aunque muchos de nosotros sigamos llamando el edificio iglesia, por razones prácticas, conocer que la iglesia somos los creyentes debe llevarnos a maravillarnos ante la misericordia del Dios que no solo quiso redimirnos, sino también venir y habitar entre nosotros. Voy a leer otros versículos de la Biblia antes de concluir. En Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura, y a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Y en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me has dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, que significa tú y tus hijos, ¿verdad? Y todos los que habitan. Y en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya nomás tengo 3 versículos más. Amén, amén. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. En Salmos 118:22, la piedra que se desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmos 68:18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Y en Deuteronomio 6 y 7,
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, si nosotros no tenemos excusa para no hacer ese tiempo y dárselo a nuestro Padre Celestial, o sea, nosotros somos esa iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo que mora en nosotros y está vivificante, o sea, nunca muerto. Él mismo, Dios sí, muchos dicen, ay, Dios ya maldició la tierra, que Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, ¿verdad? Porque lo dice aquí en la Biblia. Pero Él usa su ira cuando Él cree que es prudente. Dios no es malo. O sea, si no, es como si nosotros como padres a nuestros hijos, si no les levantamos esa voz, ¿verdad? Si no hacemos que nuestros hijos nos tengan miedo. O sea, el miedo es respeto, el miedo es obediencia. Si no tenemos ese miedo y obediencia a nuestro Padre Celestial que nos dio la vida, o sea, que somos todo por Él, y comemos y respiramos por Él, vemos por Él, o sea, todo. O sea, entonces, ¿a dónde iremos? Estuviéramos más perdidos de lo que estamos hoy. O sea, no es la culpa de Dios, es la culpa del hombre. El hombre significa en plural, pues hombre y mujer, ¿verdad? Nosotros mismos estamos destruyendo todo, nosotros mismos estamos provocando. Y debemos estar bien agradecidos que es paciente, ¿verdad? Imagínense si Dios no fuera paciente y no fuera mandado a su Hijo aquí a la tierra a todavía demostrarnos y tener esto como prueba, o sea, la Biblia, la palabra, que vino y todo lo que hizo por nosotros, o sea, ¿qué más queremos? O sea, si no entendemos, o sea, ¿por qué vamos a estar enojados? Porque está mandándonos esto y lo otro como prueba, para que despiertemos, para que darnos así con una piedra, despierta, cabezón, ¿verdad? O algo así. Voy a repasar para finalizar unas otras de las pocas cosas que están en la Biblia para ser nosotros, seguir siendo ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que están y para que si tenemos alguna angustia o estamos un poco con miedo o estamos batallando con un hijo por una cosa u otra, o adicciones, o el temperamento, la actitud, ¿verdad? O con el marido, un amigo, o sea, un familiar, X cosa, o uno mismo. O sea, lo principal estamos pasando por todos porque uno mismo primero, ¿verdad? Tenemos que encontrarnos, uno mismo, tenemos que criticarnos a uno mismo, o sea, sacarnos nuestras fallas, nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas y criticarnos a uno mismo principalmente, ¿verdad? Para arrepentirnos, ser humillados. Voy a decir unas cosas, ya había dicho unas, pero voy a decir otras. En la Biblia podemos encontrar sobre la adicción, por supuesto sobre la adoración, la alabanza, la alegría, el alimento, el alma, la amabilidad, la amistad, el amor, sobre los ángeles, el aprendizaje, el arrepentimiento, la ascensión, el autocontrol, ¿verdad? Que tiene mucho que ver, o sea, nuestras vidas en uno mismo, el ayunar, ya había dicho el bautizo, también sobre la belleza, la bendición, la bondad, la búsqueda, el cantar, el castigo, los chismes, que son los que nos arruinan muchas cosas, sobre el cielo, la codicia, la cólera, la compasión, la comunidad, la confesión, la confianza, sobre el consolador, el contentamiento, la conversación, el coraje, ¿verdad? Sobre el corazón,
sobre la cosecha, la creación, la crucifixión, el cuerpo, la curación, el dar, la debilidad, la dependencia, el descanso, el deseo, la deuda, sobre el diablo. Y había dicho sobre el dinero, que son muchas cosas de que nos deprimen, y la mayoría sobre por qué la gente se enferma, sobre la economía, ¿verdad? Sobre Dios, sobre el dolor, ¿verdad? Que muchos pasamos. Ahí también está el egoísmo, la enfermedad, el entendimiento, el equipo, la esclavitud, y sobre cómo se escucha, sobre la esperanza, sobre el Espíritu Santo, el estímulo, la evangelización, la familia, la fe, fiabilidad, los frutos, la fuerza, la generosidad, la gracia, gratitud, sobre cómo hablar, la honestidad, sobre los huérfanos, sobre la humildad, sobre los ídolos, sobre la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando hoy sobre la iglesia en el cuerpo de Cristo, el infierno, sobre Jesús, sobre el juicio, sobre la justicia, la ley, la libertad, cómo ser libres de culpa, sobre el llamado, sobre la luz, sobre el mal, sobre el materialismo, sobre el matrimonio, sobre el mediador, sobre la mente, cómo no mentir, ¿verdad? Sobre el Mesías, sobre el miedo, sobre los milagros, sobre la misericordia, sobre la muerte, sobre el mundo, sobre la Navidad, sobre los niños, sobre la obediencia, la oración, el orgullo, paciencia, pacto, sobre el Padre, sobre la palabra de Dios, sobre el pan, sobre la Pascua, paz, pecado, pensamientos, Pentecostés, sobre el perdón, persecución, planificación, pobreza, precaución, profecía, promesas, protección, proximidad, purificación, cómo recibir, cómo dar recompensa, cómo dar reconciliación, o cómo tener reconciliación con uno mismo, reconocer, retendor, sobre el reino, sobre las relaciones, sobre el renacimiento, sobre la resurrección, sobre la ropa, sobre el sábado, sobre qué significa el sábado, sobre la sabiduría, sacrificio, salud, salvación, salvador, sangre, santidad, cómo seguir el camino de Cristo o andar, segunda venida, sobre la seguridad, cómo servir, sobre el sufrimiento, sobre la superación, sobre el temor, tentación, sobre el todopoderoso, sobre el trabajo, sobre la transformación. Y para finalizar, sobre cómo ser valioso uno mismo, ¿verdad? Cómo valorizarse, sobre el vecino, sobre la verdad, sobre la vida eterna, y cómo vino, ¿verdad? Cómo vino nuestro Padre Celestial, ya que vino, y su propuesta, y sobre las viudas. Y voy a terminar con Primera de Juan 3, 2 al 3. Dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no he manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Bueno, de todo tiempo se me salen las lágrimas cuando hablo la palabra, no sé por qué, pero lo siento bien profundo, porque siempre siento que tengo a mi Cristo Jesús dentro de mí. Amén. Lo amo con todo mi corazón, y así les pido que ustedes lo amen, lo adoren, para poder ser salvos y poder estar en esa unión, en ese cuerpo que Dios quiere que estemos unidos, en amarnos unos al otro, que es lo principal. Y ya con eso podemos tener fácilmente la confianza, la fe, y humillarnos y arrepentirnos y todo lo demás, ¿verdad?
Muchas gracias, les mando muchas bendiciones donde quiera que estén. Y ojalá que cada día Dios entre ustedes bien quiebre ese corazón y les entre ahí muy profundo dentro de ustedes para que entre ese amor poco a poquito, ¿verdad? Y lo distribuyan como esa luz que tenemos en nuestros ojos. Muchas gracias y muchas bendiciones. Muy bien, así es, apreciados hermanos, y para terminar mi participación en el día de hoy, en conclusión, lo que hemos hablado en el día de hoy es que la iglesia es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de Jesús, y Jesús es la cabeza de la iglesia. Por eso ya nosotros aquí, cuando decimos iglesia, no estamos hablando ni de una institución, no estamos hablando de una denominación, no estamos hablando de un lugar, no estamos hablando de una estructura, de un edificio. Cuando nosotros decimos iglesia, nos estamos hablando es de el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo de Cristo, hermanos, que como vea que como le salen las lágrimas a Sandra, y a mí me duele profundamente cuando nosotros decimos, sí, yo soy cristiano, pero no voy, no me congrego, no me reúno. Da una tristeza profunda, porque desde el principio, si nosotros decimos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, luego cada vez que nosotros decimos Cristo, tenemos que saber que está hablando de la iglesia. Que Cristo redimió al mundo. Pues ¿qué redimió? Pues la iglesia redimió el mundo porque es su cuerpo. Amen. Y desde el principio fue muy protegido. Por ejemplo, cuando leemos Hechos 13:28, ¿ya nos falta cuánto es que nos falta? 10%. 10%, ya nos va a acabar el tema. Pero se nos va a acabar la batería. Pero estamos, para concluir, y es Hechos 13:28 dice, y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que fuese muerto. ¿Qué fue muerto? ¿El alma? No, a Jesucristo no le mataron el alma. ¿Qué fue muerto? El espíritu. Dice que no, el espíritu subió a Dios. Mataron fue el cuerpo. ¿Y cuando un cuerpo muere? Cuando a la vida le quitan el cuerpo. Jesucristo siendo vida, le quitaron el cuerpo. Cuando uno dice, ese cuerpo perdió la vida, esa persona perdió la vida. No, la vida perdió el cuerpo. Entonces dice así, y cuando hubieron cumplido todas las cosas que en él eran escritas, quitándole del madero, le pusieron en un sepulcro. Entonces, ¿qué fue lo que pusieron? ¿El alma de Jesús? No. ¿Qué fue lo que pusieron allí? ¿El espíritu de Jesús? No. Pusieron el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Amén. ¿Sí ve? O sea, allí estaba la iglesia sometida, sumergida, muerta. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y dicen que cuando las mujeres, en Lucas 24:1 dice, el domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. ¿Para ungir qué? ¿El alma de Jesús? ¿Para ungir su espíritu? No, para ungir su cuerpo. ¿Y quién era el cuerpo de Jesús? La iglesia. Y cuando en Juan 19:18 Pilato le dio permiso, y José fue y se llevó el cuerpo. Y también Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume de mezcla de mirra y aloe. ¿Qué llevas tú a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? ¿Qué era lo que estaban ungiendo? El cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué unges tú con tu presencia, con tu sabiduría, con su inteligencia? Como estaban hablando mis hermanas. Eso, lo que estás ungiendo y perfumando es el cuerpo de la iglesia, que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, somos el cuerpo de Cristo. Y cuando los soldados fueron delegados por Pilato para cuidar a Jesús, ¿qué era lo que estaban cuidando? ¿El espíritu? ¿El alma? No, le estaban cuidando el cuerpo. Dice en Mateo 27:65, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, o sea, un grupo de gente, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo no apareciera otra vez, que quisieron someterlo. ¿Y qué es lo que la gente hace con la iglesia? Someterla también, amarrarla, quitarle la palabra, como dice Denise, para que no proclame la sabiduría, para que no proclame la palabra. El diablo amordazar. Quiere dividirnos, claro, quiere matarnos. Correcto. Y dice que somos mentirosos, que no tenemos así poder. Es. Ajá, entonces, cuando se dice Cristo, tenemos que saber que están diciendo la iglesia, porque es el cuerpo.
Y cuando están amordazando a la iglesia, están amordazando a Cristo. Entonces, la iglesia es muy importante en la vida de la sociedad. Así es que por hoy les dejo en este momento y doy el paso a Denise porque ya la batería ya no está acabando. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con una oración. Padre bendito, te damos gracias que tú, Señor, nos inspiras, nos diriges. La iglesia está viva porque tú nos das palabra y hablamos como tú, Señor. Así es. Padre bendito, gracias por la autoridad espiritual que tú nos das. El poder de Cristo está en nosotros. La iglesia vive con valentía. Aleluya. Tenemos autoridad espiritual dada a nosotros por Dios. Dios se la dio a Jesús y Jesús está en nosotros. Así es, gloria a Dios. Padre bendito, que la gente busque en tu palabra cómo ser un buen cuerpo en Romanos 12 y que no se les olvide que somos tuyos, como dice en Efesios 5, que amemos como tú amas, Señor, que ellos tengan ganas de estudiar la Biblia, que vean ese capítulo, Efesios 5. Los que no son salvos, que te busquen más y más todos los días. Hoy es el día de salvación y puedes decir con confianza, Padre, perdóname de mis pecados, Amén. Recibo a tu Hijo Jesús como mi Salvador, mi Rey, cambia mi vida y desde este día adelante soy tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios.